Aski sumarukipan taqinitaki. Istapqestati, askurukipan taqinitaki. Askirukipanay, yatichiri. Askirukipanay yatichiri. Askiarukipanaya yatichiri. Askurukipan qallanta ñani, hallinta ñani, ¿ya? Yatichiri. Hallinta ñani raqanta. Cantaremos antes. Sí, dígame. No era pregunta. Ya, taqini, micrófonos, qantaysipham. Ya, taqini, maya, paya, kimsa. Upaq colega hapuniwa, upaq chuymaqa hapuniwa, ukamampi munataqa. Upaq colega hapuniwa, upaq chuymaqa hapuniwa, ukamampi munataqa. Yakitapuni uniha. Waliki, taqini. Bien, continuamos con el aprendizaje del idioma aymara. La última clase hemos aprendido a preguntar respecto a lo que son los nombres, ¿ya? Entonces hemos dicho Human Sutimaj Unas, ¿no ve? Sí, pues. Entonces la respuesta era Nayan, Sutijaj, Romani, ¿no ve? O hay otras formas, ¿no? Pero generalmente eso se utiliza cuando kun satatas, ¿no? Satatas, ¿no? ¿Ya? Entonces, Nayaj, Roman, Satat, Wa. ¿No? Otra forma de responder. Puedo decir de forma directa, Nayaj, Roma, no rima bien, pero va a decir, no, Roma, Nutua, ¿no? Un poquito aymarizando, ¿no? El nombre, ¿no? Roma, Nutua, ¿no? Entonces hay varias formas de responder, ¿no ve? Ahora hemos aprendido, como hemos aprendido pronombres personales y lo que es la familia, entonces hemos dicho, ¿no? Tataman, ¿no? Tatamana, ¿no? Simplemente con elisión vocálica, ¿no? Sutipaj, Sutipa, su nombre, Unasa, ¿no ve? ¿Ya? Entonces hemos dicho Tatajan, Sutipaj, Andrés, ¿no ve? ¿Ya? Entonces aquí nos hemos quedado, ¿no ve? Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Tata, ¿no ve? Entonces tata es papá, ¿no ve? Ma es tercera persona, sufijo posesivo, tercera persona, ¿ve? Sutipa, ¿no? Este pa es igual posesivo, tercera persona, ¿no ve? Entonces, exactamente lo mismo la respuesta, ¿no? Tataja, ¿no ve? Tataja, sutipa, ¿no ve? Y obviamente el nombre va a cambiar, ¿no ve? Entonces, hasta ahí hemos llegado, ¿correcto? Sí, ¿no ve? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Simplemente era practicar, ¿no ven? Entonces, y eso es lo que vamos a verificar ahora, si han practicado o no, ¿ya? Cuyaca, Paola, Cutili, Ascuruquipan, Cuyaca, Askiurukipan yatichiri. Kamisaki, Cuyaquita, Waliki yatichiri. Humansdi. Nayaj, Ukakik para Cualiquis, Cuyaca, Juman Sutimaj, Kunasa, Nayaj Paola María Satawa. Waliki,
Mamaman sutipaj kunasa. Mamana, perdón. Mamaja, Mónica Levandro Satawa. Achila mansti. Achilaja, Pablo Cutile Satawa. Waliki, hikisin kampullakan. Jiquisinkamay Yatichiri. Waliki. Bien, entonces, muy bien, Paola. Así estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, simplemente con el tema de preguntas. Y esto es lo único que va a variar, lo que he marcado, ¿no ve? Entonces, tataman, mamaman, gilaman, cuyacaman, achilaman, ¿no ve? Exactamente lo mismo. Nos estamos refiriendo a una tercera persona. Entonces, cuando estamos hablando de una tercera persona, siempre va a tener esta estructura, tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Está bien? Isa. Bien. Ahora Sí. vamos a aprender con otro sufijo. Ahora, cuna, podemos preguntar para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, objetos, ¿no ve? Entonces, todavía no hemos visto objetos, pero sí podemos preguntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede decir, acá. ¿Qué es acá? Acá. Esto. Esto, pronombre demostrativo, ¿no ve? Ujú. Acá, kunasa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué es ¿Esto esto? qué es? Ajá, O- entonces yo puedo decir, mira, por ejemplo, acá kunas. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Uca. Uca, uca, Ok, con ukaj, celular agua, Celular. celular agua, o celular se conoce como chililiri, ¿no? Chililiri. Chililiri, ¿no ve? Chililiri, ¿sí? O ukaj chililiri o ukaj celular, ¿no? Entonces, ¿no ve? Pronombre demostrativo, ¿no ve? Ukayaj kunas, ¿no? Entonces, kayaj, no sé, ¿Qué es pollo, ¿no? celular? ¿Ya? Entonces, mira, estamos utilizando el cuna. Entonces, el cuna hemos dicho es qué, ¿no ven? Entonces, podemos hacer diferentes preguntas. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir con personas. Como no hemos aprendido todavía objetos, entonces vamos a ir todavía con sujetos, ¿ya? Personas, ¿ya? Ahora voy a decir otra pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué pronombre interrogativo es? ¿quién? ¿Quién? Eso. Entonces yo voy a ¿Quién? decir, Kupaj Chitiza, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Ya? ¿Quién es él? Ahora, como ya sabemos familia, vamos a aprender con familia, ¿correcto? ¿Ya? Entonces vamos a decir, Kupaj Chitiza. Voy a decir, Kupaj Tata Hawa. Presentaciones personales ya vamos a aprender con esto, ¿ya? ¿Está bien, no ve? Kupaj Chitiza, ¿quién es él o ella? Jupa es él o ella. Yo digo, Jupaj Tatahawa, él es mi papá, ¿no ve? Pero, ¿no? Va a cambiar tata, ¿no ve? Pero esto está en primera persona, ¿no? Tataja, ¿no ve? Mi papá, ¿no ve? Pero yo puedo decir, es su papá, ¿no ve? ¿Qué va a cambiar? Esto va a cambiar. ¿Me dejo entender cuál sería el su? ¿Cuál es el sufijo posesivo su? Eso, El tata. ¿no? Tatapawa. Tatapawa. Kupaj, no sé, Mamahan, Tatapawa, sí, podemos ampliar, ¿ya? Pero vamos a empezar por lo más simple, ¿ya? Kupaj Kitis, Kupaj Tatahawa, ¿ya? Bien, entonces imagínense que estamos revisando ahora el árbol genealógico, sus tareas, entonces yo les pregunto, ¿no? Kupaj Kitis, Kupaj Tatahawa, Kupasti, Kupaj Mamahaw, Kupasti, Achilahawa, ¿no ve? Entonces, Jupa va a ser él o ella, Kitiza, ¿quién? ¿Se ha entendido esta explicación? ¿Quién es él? Muy izquierda. Ya, entonces tiene que estar claro, ¿no? Esto cuando preguntamos, por ejemplo, digamos, yo estoy aquí,
y ahí está mi papá hablando, digamos, ¿no? O estoy acompañado de un señor, ¿no? Entonces, asquirukipan hilata, asquirukipan, ¿no? Con jamás valeki, ¿no? Jupaj kitis, jupaj tatajawa, ¿no? Papito jotam, ¿no? Algo así, ¿no? Y la presentación personal, ¿no ve? ¿Ya? ¿Está claro? Ya, ahora la respuesta alternativa incluyendo una tercera persona, ¿no? Entonces, no, me dice, "Jupaj kitis", ¿no? Entonces, digamos que estoy con mi suegra, digamos, ¿no? Entonces, Jupaj, ¿no? ¿Cómo se dice mujer? Mi mujer, ¿cómo se dice? Warmija. Esto. Warmijan, mama, pa, wa. Ahí está, ¿no? Jupaj, warmijan, ¿no? Jupaj, ¿no? Él o ella, warmijana, de mi esposa, mamá Paua. Su mamá es, ¿no ve? ¿Se entiende? Pues warmija, mi mujer, ¿no ve? Mama es mamá, mamá pa, su mamá, ¿no ve? Pa, warmijan, mamá Paua. Ahora, ¿qué va a variar esto, no? El warmi, puedo decir, hilahan, warmi Paua, ¿no? ¿No ve? ¿No ve? Entonces, esto también, mamá va a cambiar puede ser por cualquier persona y obviamente, en todo caso, cuando hablamos de tercera persona, va a estar siempre con pa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la prueba con esto. ¿Ya? Waliket Hanicha. Se van a inventar ustedes, ¿ya? Waliket Hayam. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Está claro. Muy bien. Entonces, ahora hacemos una pequeña práctica incluyendo eso, ¿ya? A ver, Elena Mamani, Kuyaka Elena, Askerukipan, Aski arukipan yatichire. Kamisaki, Kuyaka Elena, Waliki yatichire. Human Sutimaj Kunasa, Nayan sutiha Elena mamani satatua. Waliki, Kuyaka Elena, Tataman Sutipaj Kunasa, Tatan, perdón. em, Tataja sutija Nicolás Satatua. No, está mal, ¿verdad? ya, pero ahorita vamos a corregir, ya. Waliki, ahora me invento. Kupaj Kitisa, Jupaj Tatajawa. Waliki, Kuyaka, Jupasti, Perdón, Jupasti, Yatichiri, al decir Jupasti es y ¿él él, quién es? y él, Sí. ya. Ya. Jupaja, Jupaj, Tatajan, ay, se me fue, profe, ya no puedo ahí. Ya, ¿Qué debo invento. decir ahí, profe? Digo, Ahí está. Yatichiri. O puede ser Ya. directamente como esto. Entonces, Jupaja, Tatajan, Jupa, Warmijan, Mamapawa. Jupajan, Jupa, Ya. Invéntate, Jupa- invéntate. Jupaja, Jupa, Alchi, Alchi, Cualquiera era. Culiaca, Mamapawa. Jupaja, Tatajan, Chilapagua, ¿ya? ya, Tatajan, Jilapawa. Ya. Waliki, Cuyaquelene, aquí sin cama. Ikisin kama Yatichiri. Ok, está bien, hay que practicar el sufijos posesivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, kupa, no, tataman sutipaj kunasa, tatajan sutijaj, ¿no ven? Sutipaj, ¿no ven? Pa, su nombre, ¿no? Entonces, así sufijos como eso, ¿ya? Vale, que ¿quedó claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende estos dos que hemos visto ahora, hoy día? ¿Sí? ¿No?
Han Yatichiri. ¿No? ¿No está claro? No, Han Yatichiri, perdón. La Ya. última parte, Yatichiri, ¿puedes repetir, por favor? Ok. Sí, Ya, Ya, entonces, Tichiri, hay usted dijo, yo le dije era el nombre de mi papá, ¿verdad? Luego usted ujú, me dijo, y ¿ocupaste? Jupá, ¿verdad? Ujú, Jupá quizá, y ajá. ahí, por ejemplo, si es mi papá, ¿yo qué podría decir? Digamos, es mi padre, nomás tendría que decir, pero si me hubieran Exactamente. quizás preguntado de mi sobrino, por ejemplo, entonces ahí podría decir el sobrino es el hijo de mi hermano, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Ya, Tichiri, Ya. gracias. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, el isti, ¿no ve? Jupasti. Jupa, ¿qué es? ¿Eh? Él o ella, ¿no ve? Si yo Mm, digo jupasti, ¿qué estoy diciendo? ¿Y y él, él? Y él. Entonces, imagínense que yo estoy conversando con Elena, ¿ya? Entonces, Elena está acompañado de un señor y de un joven, ¿ya? Pues yo le digo, ¿no? Jupaj kitiza, ¿no? Entonces le pregunto, me dice, Jupaj tatajawa, Jupasti, ¿no ve? Y él, ¿no ve? Entonces puede decir, Jupaj ah, monirijawa, ¿no ve? Él es mi enamorado, ¿no ve? Me dejo ya. entender, ¿no ve? Entonces, para no Sí, volver a preguntar, se utiliza el isti, hemos dicho, ¿no ve? O sea, para ajá, no volver a preguntar completo, entonces, y, ¿no ve? Entonces, pero en pregunta, ¿ya? Eso es lo que le he dicho, ¿ya? Ahora, ya. este Jupasti también puede tener esta respuesta, ¿no ve? Entonces, como decía, digamos, es su sobrino, ¿no? Jupasti, Mm, Jupaj Culiacajan y Yocapawa, ¿no ve? Él es sí, hijo de mi hermana, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya, entonces un poquito más aclaramos esta parte, ¿no? Creo que para algunos un poquito ha quedado chino. Entonces vamos a decir, Jupa es pronombre personal, él o ella, ¿sí? Jupa, entonces decimos él o ella, ¿no? Kiti, hemos dicho es quién. Jupaj Kitisa, estamos simplemente diciendo él o ella quién es, ¿no ven? Entonces, si yo digo él quién es o ella quién es, la respuesta es ella es mi papá, él es mi hermano, él es mi abuelo, él, ¿lo ve? Entonces tenemos varias respuestas, varias opciones de respuesta, pero en todo caso estamos hablando tercera persona. Entonces, Jupaj, ¿no ve? Jupa, él o ella también, ¿no ve? ¿Ve? Entonces, Jupaj, ¿qué es? Jupaj, ¿no ve? Ahora lo que va a variar esto, ¿no ve? Entonces, en vez de decir tata, podemos decir lo que sea, miembro de la familia. Jupaj, Gilajawa, Jupaj, Culiacajawa, Jupaj, Warmijawa, Jupaj, Monirejawa, Jupaj, lo que sea, ¿no ve? Pues aquí solamente necesitan eh, saber su familia, ¿no ve? O miembros de la familia, ¿no ve? Jupaj, Yocajawa, Jupaj, Puchajawa, Jupaj, no sé, ¿no ve? Ahora, como estamos en primera persona, vamos a siempre decir ja, ¿no ve? Ja es mi, ¿no ve? Entonces yo estoy diciendo, Jupaj, Tatajao, estoy diciendo, él es mi papá. ¿No? Él es mi hermano, él es mi hermana, él, ¿no es? Siempre va a estar con ja, mi, ¿no ve? Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuelo, mi enamorada, mi mujer, mi marido, no sé, ¿no ve? Entonces, siempre mi, ¿ya? En esta opción de respuesta. Pero imagínense que yo estoy acompañado por mi cuñada, ¿no ve? Por mi cuñada. Entonces me dice, Jupaj Kitisa, ¿no ve? Entonces yo puedo decir, Jupaj Kuyakajao, puedo decir, él es mi hermana. Sin embargo, si quisiera aclarar, voy a responder de esta forma. ¿Ya? Entonces digo, Jupaj Warmijana, ¿no ve? Warmija es mi esposa, ¿no ve? Juan na de mi esposa, ¿no ve? Warmijana, ¿no? Jupaj Warmijana. Cuyacapawa, ¿no ve? Entonces aquí está su, ¿no ve? Entonces aquí en vez de mamá voy a decir Cuyaca, ¿no ve? Que es hermana, ¿no ve? Entonces, aquí estoy diciendo, ella es la hermana de mi esposa. ¿Me dejo entender? Esto simplemente para aclarar. Seguimos en tercera persona. Sí, se considera tercera persona, pero puede darse una situación así tal vez un poco compleja. No compleja, pero ya estamos introduciendo dos sujetos, ¿no ve? Entonces, de mi esposa, eh, ¿no ve?
¿Me dejo entender? ¿Ahora sí se entiende? ¿O nada todavía? Hola, ¿me escuchan? Bien, que está Sí, ya te Claro, entendí. Algo complicado. un poquito complicado. Es cuestión de bueno, práctica nada más, ¿no? Ahora, esto podrían cambiar por lo que sea, ¿no ven? Pueden cambiar por cualquier sujeto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hace un momento Elena, ¿no? Jupaj, ¿no? Entonces, en vez de Warmija, puedo decir Culiacaján, ¿no? Voy a escribir aquí, ¿eh? Entonces, Jupaj, Gilaján, por ejemplo, ¿no? Gilaján, Hu, Chapa, Wa. Exactamente lo mismo, ¿no ven? Solamente aquí lo que cambia es el sujeto. Yo digo Gilaja, ¿no? Gila es hermano. Pucha es hija, ¿no ve? ¿Ve? Kupaj Gilahan, Puchapawa. Kupaj Gilahan, Warmipawa. Kupaj Gilahan, no sé, Yokapawa. Kupaj Gilahan, Auchipawa, ¿no ve? ¿Está claro? Hanat, Hanicham. ¿Sí? ¿Se entiende? Janaskio. ¿Ya alguien que no haya comprendido esta parte? Sí, Yatichiri. ¿Pero claro o no se ha comprendido nada? Me resulta confuso entender, Yatichiri, va a disculpar. Podría Ah, volver a ya. explicar. ¿Qué partecita para que podamos seguir aclarando? No hay problemas. Estamos en un clase de aprendizaje, ¿no? Eso es normal. ¿Ya? Pero si me dicen algo, alguna parte específica, podemos explicar tal vez mejor, ¿no? Sí, Yatichiri, en relación, bueno, a los, en esta palabra, los sufijos, un poco se me dificulta y la verdad se me está haciendo un poco complicado. Ya, entonces los sufijos son 4, ¿no ve? Posesivos que vamos a utilizar en todo, hemos dicho, ¿no ve? Entonces es ja, ma, pa, sa, ¿no ve? Entonces, ja es en primera persona, ¿no ves? Significa mí, ¿no? Entonces aquí voy a decir primera persona. Siempre que esté hablando en primera persona, voy a decir siempre mí, ¿no ves? Sutija, gilaja, warmija, tataja, anoja, pisija, utaja, ¿no ves? Todo es mí. Mi casa, mi hermano, mi gato, mi abuelo, mi esposa, mi hijo, mi hija, ¿no ves? Entonces, siempre va a estar en mí. Ya, o perdón, ja, ¿no? ¿No? Tataja, gilaja, ¿no ve? Ahora, cuando Mm, estamos en segunda persona, cuando estamos hablando de él o ella, o en este caso, segunda persona es tú, ¿no? Tú. Entonces, tu papá, tu hermano, tu abuelo, tu hijo, tu hija, tu perro, tu gato, tu, no sé, ¿no ve? Entonces, siempre voy a utilizar el sufijo ma. En mm, este caso, mm. hace referencia a tú, ¿ya? Entonces, esto es en segunda persona, ¿no ve? Luego hablamos de tercera persona, que sería él o ella, ¿no ve? Entonces, su abuelo, su mamá, su hermana, su casa, su gato, su, no sé, su hijo, su árbol, su planta, su libro, su celular, su, ¿no ve? Entonces, cuando decimos su, en Aymara utilizamos el pa, entonces decimos tatapa, warmipa, jilapa, cuyacapa, anupa, pisipa, utapa, cocapa, celularapa, pancapa, ¿no ve? Todo es su. ¿No ve? Su. Entonces, esto es su. Esto en tercera persona. ¿Ya? Ya. Esos tres estamos utilizando hasta el momento con mucha frecuencia, pero también vamos a utilizar el nuestro, ¿no? Entonces, nuestro o nuestra, ¿no? Entonces, nuestra casa, nuestro hermano, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro libro, nuestro profesor, nuestra profesora, no puedo decir nuestra mujer, no puedo decir, ¿no? Nuestro marido tampoco, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que no, ¿no ve? Entonces, también vamos a utilizar, pero por ahora no estamos utilizando todavía. Entonces, aquí está Ah, ya. la clave del éxito, ¿no ve? Has hecho la Ajá. carrera. Entonces, Ahora sí ya. ¿no ve? Entonces, simplemente estamos cambiando esto.
¿Ya? Entonces, con esto estamos trabajando, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si yo digo tataja, ¿qué estoy diciendo? Mera persona, mi papá. Traduciendo esto, mi papá, ¿no ve? Si yo Ujú. digo tatama, Tu papá, exacto. Tatapa, su papá. exacto. Pues eso es lo que estamos poniendo en práctica ahora, ¿no ve? Entonces, jupa también es pronombre personal que ya hemos aprendido, ¿no ve? Entonces, jupa Ah, es él o ella, ¿no ve? ujú. Entonces, Ah, jupa, ¿ya? Yo digo tata, ja, wa. ¿Qué estoy diciendo? eh, ah, ay, no, ya me he perdido. Ya te chiri. Ah, Pero ta- aquí está jupa, ¿qué era? Tata, el Es mi papá. papá. El, Él o ella. Y esto está aquí, mira. Jupa, tata, jawa, ¿no? ya, ya. Jupa es él, tata es papá y ja es mi. Entonces, este ja, este sufijo ja, hemos dicho Él que es es mi tópico, ¿no papá. ve? No significa nada, hemos dicho, solamente sirve para suavizar, ¿no? Entonces, si yo hablo, a ver, los que hablan aymara, ¿no? Van a notar el corte. Jupa tatahawa. Pues ahí hay un corte, entonces, para que no exista jupaj tatahawa, ¿no? Ahora, este wa simplemente es un sufijo afirmativo, en este caso está afirmando, él es mi papá, ¿ya? Entonces, ahí está, o sea, por ejemplo, lo que te he dicho hace un momento, ¿no ve? Es que está. Entonces, quitemos esto, quitemos esto, exactamente es lo mismo. Jupa, él o ella, tataja, mi papá, ¿no ve? Ah, sí, ya te chiri. ¿Sí? Entonces, simplemente eso es, ¿ya? Ah, ya, gracias, ya te chiri, ya mejor comprendido. ¿Ya? Ahora, Gracias. exactamente lo mismo estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decir, les voy a decir aquí, Jupaj, él o ella, voy a decir, ahora voy a decir, masija, masi, ¿qué es? Amigo. Amigo, amiga, compañero, ¿no ve? Compañero, ¿no? Entonces, masijana, ¿qué estoy diciendo ahora? ¿Hasta ahí qué dicen? De mí, mi amigo. Ella es Ok. la amiga. Ajá. Este na es, hemos dicho de, ¿no ve? De pertenencia, ¿no? Masijana, entonces va a ser él o ella de mi amigo, ¿no? Les voy a decir tatapa. ¿Qué es tatapa? Si solamente tatapa. El amigo de mi papá. Tatapa nada más. ¿Qué significa? Su papá. Tu papá. ¿No ves? Papá. Papá. ¿no? Jupaj, masijan, tatapawa. ¿Qué estoy diciendo ahora completo? El padre de mi amigo. Ok, Él es amigo de mi papá. exactamente. Él es el papá de mi amigo, ¿no ven? Entonces, aquí lo que hemos dicho, hemos ido subrayando. Masija o masi es lo que va a ir cambiando, ¿no? Yo puedo decir cualquier sujeto, ¿no ve? Ahora, esto también, tata, puede ser cualquiera, ¿no ve? Entonces, puede decir, Jupaj masijan, Huyacapawa, Jupaj masijan, Jilapawa, Jupaj masijan, Masipawa, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, la estructura siempre va a estar ahí. Lo único que va a cambiar aquí, en este caso, son los sujetos de acuerdo a cada circunstancia, ¿ya? ¿Está claro, no ve? Quizá ya te chiri. Isha ya te chiri. Esa ya te ch- Muy bien, entonces hasta aquí van a practicar, ¿ya? Entonces aquí es cuestión de practicar nada más, ¿no? Ubicarse y poner en práctica, ¿no? Entonces, aquí la mejor forma es utilizándola o el árbol genealógico, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña actividad como han hecho árbol genealógico. Ustedes van a practicar con esto, ¿ya? Vamos a hacer, ¿cuántos somos? Somos 42, vamos a armar 20 grupos, ¿ya? 21 grupos, 20 grupos, ¿ya? Entonces,
En este momento vamos a armar salas, ¿ya? ¿Está claro? Van a entrar, les va a llegar una invitación, ¿ya? Y van a conectarse y van a estar solamente entre dos en cada grupo y van a tratar de conversar desde el saludo utilizando esta parte. ¿Está claro? ¿Se entiende? Y Sí, la actividad dura 5 Sí, minutos, nada más, ¿ya? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Después de 5 minutos, automáticamente les van a botar a la sala, a esta sala principal, ¿ya? Entonces ahora les va a llegar una notificación y ustedes simplemente ponen aceptar. ¿Está claro? Y van a entrar a un grupo, van a practicar con su compañera o compañera, quien les toque. Luego de 5 minutos, automáticamente les va a botar a este grupo. No se tiene que salir, nada, ¿ya? ¿Está claro, no ve? ¿Entendido? quizá. Ya, muy bien. Luz, cámara, acción. Ingresen todos a sus salas, ¿ya? Yo aquí estoy monitoreando por si acaso los que no están entrando, ¿ya? Entren a sus salas. Muy bien, muy bien. La mayoría ya está entrando. Ingresen. Muy bien, la mayoría está entre dos, pero hay algunos que se han quedado solo uno.
Y de ti no más. Waliki, Waliki, ¿cómo les ha ido en la práctica? ¿Bien? Quizá, Más Más o o menos, profe. Más o Más- menos. más o menos. Ya, muy bien. Compromiso, tiempo y práctica. Sí, ¿no? Entonces ya vamos a tener, ¿no? Creo que les he comentado, ¿no? Posiblemente vamos a hacer algún viajito para poder practicar y que nos conozcamos, ¿no? Ah, sería bueno, profe. Y hablar con personas que realmente hablan aymara, ¿no? Ya, vamos a hablar con personas monolingües, ¿no? Vamos a tratar de entender lo que hablan ellos, ¿ya? Ya, Entonces, Tichiri, yo voy a La Paz y a veces me voy a comprar y me pongo a hablar con ellos y me sale nomás fluido, pero cuando ya quiero hacerlo no me sale. a eso es, ¿no? Es practicar, 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 ¿no? Y es otra cosa, como dicen, en cancha, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Es cuestión de práctica o alguien todavía tiene cierta duda? Yatichiri, un Sí, favorcito, no estaría por demás tal vez, bueno, algunos videitos de apoyo, porque la verdad a mí, bueno, tengo toda la intención de aprender, pero es mi primera vez también, pero siempre un poco se me dificulta y ese problema he tenido con el compañero desde un momento que, bueno, estaba en sala. ya, videos, no creo que haya sobre esto, ¿no? Ya, pero repasa todos los videos, todas las clases que hemos ido desarrollando, así poquito a poquito estamos avanzando, ¿no? Cada clase, ¿ya? Ya estás lista. ¿Ya? Un ejemplito Está más. bien, ya. ¿Yo? Ah, sí, por clases. Sí. No sé si hay interferencia o pregunta. ¿Alguien Yatichiri, quiere un preguntar ejemplo más, por favor. una explicación más? Gisa Sí. Yatichiri. Ya, no hay problema. Profesor, disculpe, Sí. tal vez podría explicarnos así como lo hizo con el Jupanaka, con imágenes, y tal vez así podrían como... Tiwasanaka, eso de inclusivo, exclusivo, nos puso imágenes y yo así le entendí. Entonces no sé Ah, si ya. sería más fácil con Ya. imágenes. Entonces compartiremos las tareas, ¿no? Entonces en función a eso les voy a decir, ¿ya? Entonces, ya. Ahí están las tareas, van a ver. A ver qué tarea está. Árbol genealógico, ya. Ahí están, ¿ven, no ve? ¿Sí, no ve? ¿O no se ve? Se ve. Sí, se ve. Ya, entonces yo digo, ¿no? Por ejemplo, esto de quién su tarea es de Daniela, ¿no? Entonces, Daniela, Jupaj Kitisa, le digo, ¿no? Jupaj Kitisa. Y Daniela dice Jupaj Aukihawa, ¿no? Él es mi papá, Jupaj Tatahawa. ¿Está bien? ¿Se entiende, no ve? Ujú. ¿Sí? Jupaj Tatahawa. O yo digo Jupasti, ¿no? Jupaj Mamahawa o Jupaj Taikahawa. ¿No ve? Ahora, digamos que no está expresado, digamos, imagínense que solamente están fotos, aquí ya se entiende, ¿no? Entonces yo digo, Jupaj Kitisa, él, ¿no ve? Entonces puede decirme, Jupaj Awicho Hawa, ¿no? Él es mi abuela, ¿no ve? ¿Sí? ¿Me dejo entender, no ve? Mm. Seguimos en la misma situación que esto, ¿no ve? Jupaj Achilahawa, o Awicho Hawa, Jupaj Achilahawa, ¿no? Jupaste, Jupaj Achilahawa, ¿no ve? Entonces yo digo,
Pachilanitati, Hisa, Jupaj, Mamahan, Tatapawa. Me dejo entender, ¿no ve? Lo que hemos hecho en la segunda parte. Jupaj, Mamahan, Tatapawa. ¿Quedó claro? Hisa yatichiri. ¿Sí? Jupaste, ¿no? Ah, Jupaj, Larijawa, ¿no ve? Jupaste, ah, Jupaj, Larijan, Warmipawa. ¿Está claro? Sí, entonces estamos haciendo de una presentación o de una, sí, una presentación personal, podríamos utilizar eso, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, la primera respuesta que hemos ido haciendo es, ¿ve? Jupaj, digamos, tata, ha, wa. Lo otro sería Jupaj, hilahan, warmipa, wa. ¿Ve? Esas dos situaciones siempre se va a dar en la familia. Entonces aquí lo único que hacemos es ponernos en contexto. ¿Está bien, no ve? ¿Se entiende, no ve? ¿O no? Hisa yatichiri. ¿Ya? Entonces aquí va a cambiar hila y esto va a cambiar warmi, ¿no ve? ¿Ya? Y aquí va a cambiar tata. ¿No ve? Entonces, jupaj, hilajawa, jupaj, uyakajawa, jupaj, no sé, ipasirijawa, jupaj, ¿no ve? Aquí es la primera respuesta. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, la cuyaquita Daniela es esta, ¿no ve? Ella es la de cuyaca Daniela. Entonces yo le pregunto, digamos que está acompañada de un niño, ¿ya? De él, ¿no? Jupaj kitis. Podría decir Jupaj ipasirijawa, ¿no ve? Él es mi sobrino, él es mi sobrino. Ah, perfecto. Pero si yo quisiera saber específicamente quién es, entonces él, como tiene una hermana y tiene dos hermanas, yo quiero saber de cuál de sus hermanas es, ¿no ve? Entonces me puede decir Jupaj, ¿no ve? Jupaj, digamos, Shulka Kuyakajan, Shulka Kuyakaja sería mi hermana menor, Yokapawa, ¿ve? Entonces él es el hijo de mi hermana menor. Así más o menos la respuesta. ¿No ve? Entonces, la respuesta, esta segunda opción. ¿Me dejo entender? Hanat, Hanich. Hanao yatichiri. Ya, entonces aquí es cuestión de que practiquen nada más. Ya, entonces van a practicar esto para la siguiente clase. Y hablando de siguiente clase, la siguiente clase es el día viernes. Voy a viajar a Puno, ¿ya? Entonces de La Paz voy a partir a eso de las 5 de la mañana aproximadamente. Por lo tanto, no vamos a desarrollar la clase, ¿ya? ¿Está bien? Entonces directamente nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Entonces, desde el año pasado, en diciembre hemos terminado Aymara Intermedio y estoy sin recoger los certificados por tema de los conflictos y todo lo demás, ¿no? Entonces ahora me dicen que está normal. Entonces, recién voy a ir a recoger los certificados y entregar, ¿ya? Y los que están en Puno, los que desean libro, voy a llevar libros y los voy a entregar también en Puno, ¿ya? Entonces, nos estaríamos viendo con el resto el día lunes directamente y les voy a pasar una propuestita de viaje de un full day, de un día, para ir a conocer algunos lugares y poder conversar con personas de habla aymara, ¿ya? Entonces, estén atentos a los comunicados en el grupo y en la página, ¿ya? Entonces, nos vemos el día lunes directamente con todos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yatichiri, Sí. una pregunta. En Puno, ¿en qué sitio va a estar usted repartiendo? Generalmente me acomodo al frente de la iglesia, ahí en las graditas, ¿ya? Ya. Ya, entonces clarito voy a estar así con mi caspita y de ahí me van a reconocer, ¿ya? Listo, Yatichiri, entonces, el día viernes, ¿no? Sí, ¿Cuántas el horas día de viernes. viaje más o menos desde La Paz hasta Puno? 4 horas. 4 Hasta horas. Desaguadero es 2 horas, de Desaguadero es 2 horas, ¿no? 4 horas, ¿ya? ¿Y va a estar usted todo el día o solo por la mañana? No, solo por la mañana, en la tarde tengo que volver, tengo clases, ¿ya? Entonces voy a estar Ya. 1 hora y media, lo mucho, ¿ya? Ya, listo. Ya, Yatichiri, eso no me era mi pregunta. Listo. Cantaremos. Hayin tañan taquini, ¿ya? Con tu cueñan, ¿ya? Entonces cantamos todos. Taquini, taquini, micrófono, cante sipham. Maya, paya, kimsa.
Upah kolilham inwag, kahimahang kakinwag, Ani punyo iti kamam. Kamaki munatasa. Upah kolilham Ilahapuniwa. Iutani. kamam munata. Kita Kimuntas. Waliki, kising kam takin